reiniciando la grabación para que no queden tan largos los segmentos. Ajá. No, la respuesta no era hola. La pregunta es la siguiente. Quiero que me contesten. Si estamos viendo que este tipo de elementos se evalúan en forma binaria, es decir, es una condición AND entre la ID y la clave. Esa condición AND presenta 4 casos, 4 opciones posibles, que serían las que tienen en pantalla. Ambos valores válidos, el primero no válido y el segundo válido, el primero válido y el segundo no válido, y ambos no válidos. ¿En cuál de esos casos el sistema debería permitir el ingreso al usuario a lo que es la plataforma? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en todos, en ninguno, en 2 de ellos, en 3 de ellos, etcétera. Solamente en el caso 1. El ejemplo más claro es el sistema SIGA o el campus, donde si ustedes no tienen ambos valores correctos, no van a poder ingresar. Eso quiere decir cuántos casos de prueba debería generar yo para esa situación. ¿Cuántos casos de prueba debería generar yo para estudiar correctamente esa situación como mínimo? No, 2 no. No, 3 tampoco. Uno menos. 5 no sería el mínimo, ya te pasaste. ¿Cuántos casos ven ustedes allí dibujados? 4, esa es la cantidad de casos que deberíamos generar por lo menos. Uno donde metamos los dos valores correctos, uno donde ingresemos los dos valores falsos, y uno donde ingresemos un valor falso con uno correcto y uno correcto con uno falso. Esos serían los 4 casos mínimos. Después de allí vendría la opción de probar, por ejemplo, valores raros, etcétera, pero ya esos serían casos adicionales. Pero los casos más adecuados de hacer cuando estamos en este tipo de situaciones serían los indicados por el sistema allí. Sería lo más correcto. Claro está, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la complejidad ciclomática, que creo que ya estudiamos antes, tenemos allí un acceso y tenemos dos condicionales. Cuando tenemos dos condicionales en una situación, tenemos entonces 3 rutas posibles, y el sistema de complejidad ciclomática nos pediría que al menos realicemos 3 pruebas, pero yo les recomendaría que realicen 4 por si acaso, que sería la otra prueba, la de los dos valores inválidos. Entonces esto sería una noción válida, cualquiera de las dos respuestas podría ser válida. Si hablamos de complejidad ciclomática, el mínimo número de pruebas. Si hablamos de lo que es desde el punto de vista binario, serían 4. Por complejidad ciclomática son 3. Vamos a borrar y a continuar. Entonces, vamos a ver aquí ahora una segunda opción. Esta no me voy a dedicar mucho a explicarla. Esto es un formato diferente para lo que son casos de prueba. Este es el formato que generalmente yo utilizo. Vean que aquí está todo especificado de acuerdo a lo que hemos visto en el curso. Nosotros hablamos, por ejemplo, que lo que es la parte de los requerimientos tenía 3 etapas. Una etapa de identificación, una etapa de análisis y una etapa de especificación. Esta primera cara de este formato está enfocado a la parte de identificación. Vean que describe tanto el proyecto con el que está relacionado ese caso, como el módulo, como el requerimiento y como la prueba en sí y el responsable.
Ahí estamos identificando todos sus elementos. Luego de allí tendríamos la parte de detalles de la prueba. Aquí estamos incluyendo toda la información referida a cómo vamos a hacer esa prueba. Ese sería el segundo conjunto de datos. Está relacionado con lo que es el análisis del requerimiento. En tercer lugar, tendríamos lo que sería un diagrama. Ya aquí está el diagrama en grande que hemos visto en pequeño tantas veces, donde nos indica las diferentes rutas que puede tomar nuestro problema. Tenemos una parte de donde indicamos el resultado obtenido. Si es éxito, hacemos esto, y si es fracaso, marcamos de este lado. Luego de allí analizamos esos resultados explicándolos en lo posible y generamos las observaciones pertinentes. Vean que, repito nuevamente, no es más que una variación del modelo que acabamos de estudiar, pero mucho más detallada. Inclusive, ya para finalizar, habiendo desde modelos más sencillos, como ya vimos, hasta los más extensos y detallados, pudiendo complementarse o no con diagramas de flujo que permitan mejorar la visualización del problema. Caemos ya para terminar en lo que es un modelo formal de pruebas. Final. Donde decimos que existen modelos estandarizados de carácter internacional, mucho más detallados, completos y válidos. Vamos a analizar brevemente, ya para culminar, el modelo de lo que es documento de prueba. Este modelo viene de lo que es las normas ISO, todo ese tipo de cosas. No me recuerdo bien el nombre de la norma donde lo saqué, pero este sería el modelo que ellos presentaban. En primer lugar, debemos colocar el logotipo de la empresa y el del proyecto, es decir, una imagen que nos permita identificar nuestro proyecto en sí. Por ejemplo, la empresa puede ser Telesub, por decir un nombre, que es la que estamos. Ya vamos a cambiar ese color que no se ve. Vamos a sacarle punta al otro lápiz. Telesub. Entonces aquí sería el logo de Telesub. Imaginemos que nuestro sistema que vamos a probar sería el sistema el SIGA. No es más corto, vamos a poner SIGA, porque no model es como más. Entonces, con su logo correspondiente. ¿Para qué esto? Para tener lo que es una imagen visual fácilmente para reconocer, nada más que con esa portada, a qué sistema y a qué proyecto nos estamos refiriendo. Colocamos luego plan de prueba y colocamos el nombre en sí de nuestro proyecto. Por ejemplo, pruebas de confiabilidad o plan de pruebas de confiabilidad para el sistema SIGA Telesub. Ya, listo. Aquí el eslogan o lema de Telesub: formando profesionales, emprendedores para un Perú mejor. Eso es parte ya eso lo colocan así, pero no me parece ese eslogan muy necesario. Pero bueno, es como para tener una idea de lo que es la visión, la misión de esa empresa en particular. El lugar, por ejemplo, Lima. El estado no hace falta si es un lugar conocido. El mes, el año, por ejemplo, diciembre de 2020. Esta página no creo que necesite gran explicación. Son elementos sumamente sencillos y conocidos. Vamos a pasar a la siguiente. Vean que lo siguiente que incluye este modelo es lo que podríamos llamar una bitácora, o lo que llaman una bitácora de cambios, donde
se muestra información acerca de las diversas modificaciones que se vayan haciendo al documento. En primer lugar, colocamos la fecha. Vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy es 22 de diciembre del 2020. ¿Quién hizo la modificación? Por ejemplo, yo, Luis Rivas. Vamos a suponer que esta sea la versión 1.0. La cual, ¿qué fue lo que se hizo? Entonces aquí decimos documento inicial. Es decir, el primer intento que hacemos de este documento de pruebas. Luego supongamos que más tarde, una semana después, vino el 29. Vino el señor Vilches, Rafael Vilches, y le hizo modificaciones menores al documento. Entonces creó una versión 1.1 porque es una modificaciones menores. Y entonces aquí colocamos, por ejemplo, agregar cualquier tipo de información que hacía falta, que no estaba completa al momento. Después, el día 3 de enero, 3 de enero, vine yo de nuevo, para no inventar más nombres, Luis Rivas, y vi que con la información que añadió el señor Vilches y lo que yo había hecho, el enfoque que tenía ese documento estaba incorrecto. Así que prácticamente lo reformé y lo volví a empezar desde cero. Ya al ser cambios drásticos se convierte en una nueva versión, donde decimos cambio de enfoque, por decir algo. Entonces reestructuramos todo el documento y quedó de una manera diferente. Al ser un cambio grande, decimos que es otra versión. Ya no sería 1.2 porque 1.2 sería un cambio pequeño, sino que es la versión 2 porque tuvo cambios bastante profundos. Y así van surgiendo anotaciones cada vez que hagamos cualquier tipo de cambio. Repito, los cambios leves lo que hacen cambiar la numeración después del punto, la parte decimal. Los cambios profundos alteran la parte entera. ¿Entienden esta parte de las versiones? Un sí, un más y continuamos. Ya. El siguiente elemento es un resumen del documento, es decir, nuestro plan inicial. Recuerden que cuando nosotros comenzamos a trabajar un proyecto siempre tenemos una idea inicial. Igualmente sucede con las pruebas. Cuando comenzamos con este tipo de pruebas, debemos establecer de manera aproximada lo que queremos. Fíjense que aquí se establece, por ejemplo, el título de lo que es el documento, plan de pruebas del sistema SIGA Telesub, como habíamos dicho. Le colocamos un código de identificación, una fecha en la que comenzamos a realizar ese plan, el sumario, que es como una pequeña descripción, un pequeño resumen de lo que queremos lograr, algunas palabras claves referentes al documento si hacen falta. El formato decimos que es, en este caso lo estamos haciendo en formato .doc, es decir, en documento de Word. Esto es un poquito como los metadatos. Podemos decir al final de cuentas que lo presentamos en formato PDF también. El lenguaje, en nuestro caso español. La dependencia
ahí sería el nombre de la empresa de software, es decir, de los que crearon el programa que estamos probando. La versión, nuestra versión que vamos a darle inicio al documento. Hay algunos que comienzan por 0.1, otros comienzan por 1.0. Yo particularmente comienzo por 1.0 porque pienso que ya hice algo. Los que comienzan por 0.1 son aquellos que consideran que no han hecho nada todavía. El estatus, hay que ver si ese documento está aprobado o no aprobado, si está pendiente o está finalizado. Los autores, nombre de las personas, nombre de quien revisó y nombre de quien aprobó, cada uno con su firma. Y la información adicional, cualquier cosa que se nos haya pasado por alto. Como pueden ver, es bastante detallado en su contenido para hacer un simple resumen. Vamos a ver un poco lo que es el índice de este documento. No vamos a explicar todos sus elementos porque se nos iría de largo toda la noche. Tenemos que ver que este documento es bastante extenso. Vean que contiene la bitácora, que ya la hablamos de ella. El formato preliminar, que es el que acabamos de explicar hace un momento. La tabla de contenido, que sería el índice. Índice de tablas. Ya esos serían elementos que ustedes conocen. Contiene una introducción, la cual abarca temas como el objetivo general, la estrategia de pruebas, el alcance, el propósito. Contiene, además de esto, los entregables requeridos, es decir, con qué documentos, con qué elementos vamos a validar nuestro avance. Las características que vamos a probar, qué elementos no vamos a incluir en nuestras pruebas, cuáles son los criterios que vamos a tener para considerar que el elemento pasa o no la prueba, cuáles son los criterios que vamos a tener para suspender el proceso de prueba y para reanudarlo, las tareas que vamos a realizar en cada una de las pruebas, las necesidades ambientales referidas al hardware que debemos tener, los costos, las características del sistema que estamos probando y lo que es la explicación de el ambiente en sí de pruebas, capacitaciones que hagan falta, los riesgos, el laboratorio de usabilidad, es decir, para qué nos va a servir esto que estamos probando. Entonces fíjense que son un montón de elementos, solamente los vamos a pasar por encima y con eso habremos terminado nuestra clase. Vean que en primer lugar la parte de los entregables, debemos indicar qué es lo que vamos a entregar, quién entrega el documento, el elemento, quién lo recibe, para cuándo se fijó la fecha de entrega y cuándo se entregó realmente. Aquí podríamos añadir un estatus de aprobado o rechazado. Las características que vamos a probar, aquí solamente es un listado, el nombre de la característica, una descripción y a qué módulo corresponde. Igualmente con lo que no vamos a probar, por ejemplo, supongamos que nosotros no vamos a probar el módulo de login. Entonces indicamos aquí que el login no lo vamos a probar, se encarga de validar el ingreso del usuario al sistema. ¿Por qué? Porque ya el módulo estaba elaborado previamente al proyecto y el riesgo que esto representa bajo. Vamos a borrar. Cuando consideramos que falla, digamos que el elemento no, tendríamos aquí por ejemplo fallo. Entonces decimos que falla cuando no cumple con tales y tales características. Aquí decimos la descripción de lo que estamos probando, y aquí decimos que si consideramos en ese caso que falla cuando por ejemplo lo que decimos ahorita, el ID de criterio, ¿cómo se llama el de ahorita? Disponibilidad.
La descripción, el usuario puede ingresar al sistema cada vez que lo considere necesario. ¿Cuándo es aprobado? El usuario ingresó. El usuario ingresó. Cuando decimos que falla, no pudo ingresar. No pudo ingresar. Y así vamos definiendo los diferentes criterios para cada uno de los elementos. Criterio de suspensión. Se fue la luz. Se cayó el internet. Ahí paramos la prueba porque necesitamos esos elementos, por ejemplo, para poder evaluar un sistema web. Criterio de reanudación. Volvió el internet. Volvió la luz. Tarea de las pruebas, que es lo que vamos a hacer paso a paso. Número 1, hacer tal y tal cosa. Las pruebas no tienen por qué ser en un solo día, depende si son pruebas muy largas, pueden ser en varios días. Fecha de inicio, hoy. Fecha de finalización, hoy, porque también puede ser de poco tiempo. Duración, 4 horas. Responsable, yo. Rol, líder de proyecto. Entonces, paso 2, hacemos tal cosa. Paso 3, hacemos tal cosa, etcétera. Que es lo que vamos a ir probando para validar ese complemento, ese componente. Aquí tenemos las necesidades ambientales primero de hardware. Es decir, necesitamos, por ejemplo, un computador no sé qué, marca tal, con tales características. ¿Lo tenemos? ¿Sí o no? No lo tenemos. Bueno, hay que conseguir el computador. Los costos. La descripción de lo que sería el sistema que estamos probando. Aquí tenemos el entorno de pruebas. Aquí lo que hacemos es establecer las características del lugar donde vamos a hacer las pruebas, las condiciones ideales de nuestro laboratorio de pruebas. Si necesitamos capacitar a la persona para que haga la prueba, aquí lo indicamos. Los riesgos, una lista de riesgo, el nombre del riesgo, de qué trata, cuál es su condición inicial, qué problemas nos puede traer, qué es la posibilidad que tiene de que ocurra, su impacto, o sea, quiénes afecta, su prioridad, cómo lo clasificamos, cuáles son sus síntomas, etcétera. Es decir, definir en detalle los riesgos que puede causar digamos que ciertas pruebas, ciertas cuestiones que vayamos haciendo. El laboratorio de usabilidad quiere decir los momentos en que sometemos esa prueba realmente a ejecución. Por ejemplo, el 22 de diciembre hacemos una prueba unitaria en la cual vamos a probar tal y tal cosa. Va a durar 2 horas. Aquí está. Esta es la cita, quiere decir la fecha en la que se planeó la prueba, pero resulta ser que ese día la persona estaba enferma, no sé qué, y vino al otro día, el 23 de diciembre del 2020. Y el usuario, por ejemplo, fue Pedro Pérez, para saber quién ejecutó la prueba. Ya con eso completamos lo que es la descripción de este documento de pruebas. No se preocupen, muchachos, que yo no los voy a poner a hacer eso. Eso para ustedes sería una maldad. Ese es un documento que yo lo utilizo como TP para la gente de ingeniería de requerimientos, porque todo su curso se basa en lo que son las pruebas. También se puede utilizar para la gente de comprobación de software. Pero para el caso de ustedes solamente tiene carácter informativo.